Bueno, palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 1 al 19. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Yo los voy a guiar hoy para que ustedes solo escuchen bien lo que nos quiere decir la palabra. Versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompía. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, hoy nos presentamos ante tu presencia con un corazón sumamente agradecido, porque es por tu gracia, es por tu misericordia que hoy podemos estar aquí. Padre Dios, permítenos entender que aquí el personaje principal, el protagonista de esta historia no es Pedro, sino que somos todos nosotros. Y que esta pregunta que se le hace a Pedro es para cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo este mandamiento de apacentar las ovejas también es para nosotros. Padre Dios, ayúdanos a glorificarte, ayúdanos a exaltarte con todo lo que somos, y que hoy podamos ser quebrantados por esta palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hace algún tiempo, y no sé si todavía existe, existía un mito en el que se decía que hay personas multifuncionales, es decir, que pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, y que existen personas que no son multifuncionales, es decir, solo pueden hacer una cosa a la vez. Y generalmente, ¿quiénes son? ¿En qué género
son los que son más multifuncionales aparentemente, las mujeres. Mientras que los hombres se les dificulta a veces incluso caminar y masticar un chicle al mismo tiempo. Sin embargo, esta es una falacia, este es un mito. Realmente no existe nadie que sea multifuncional. No existe nadie que pueda hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es decir, el cerebro no se puede dividir y hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? La concentración va de tarea en tarea rápidamente y da la ilusión de que uno está haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Sin embargo, esto no es así. Es solo una ilusión. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el cerebro de la mujer? Simplemente está pasando de una tarea a otra rápidamente. Y eso es lo que está haciendo. No es que la mujer sea más multifuncional que el hombre, pero la verdad es que esto es una sobrecarga para el cerebro. Y por eso es que nosotros vemos que muchas veces las amas de casa tienen un estado de salud mental un poco menor que los padres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen que estar en su casa, las madres de casa están sirviendo a los hijos y luego tienen que estar pensando en el esposo, tienen que hacer muchas cosas y esto, a la final, al principio, aunque no se note, va a afectar a largo plazo el cerebro, va a afectar el rendimiento, va a afectar la productividad de desempeño del cerebro. Entonces ya no se hacen conexiones. Y realmente con los estudios científicos que se han realizado, se ha demostrado que si esa persona que cree ser multifuncional se concentrara en una cosa, sería mucho más efectiva, tendría un mejor desempeño, una mejor productividad, pero no es así. Como está concentrándose en muchas cosas al mismo tiempo, la verdad es que sin darse cuenta está haciendo un poco más lento el proceso. Entonces, nosotros vemos que esta multifuncionalidad, como lo hemos visto, afecta a largo plazo y nosotros vemos hoy en día a los jóvenes que están pegados al celular, que están viendo televisión, que están escuchando música, que están tratando de hacer las tareas todo al mismo tiempo, pero nosotros vemos las conexiones cerebrales y hay menos sinapsis, hay menos conexión. Entonces esto realmente es preocupante. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué estamos hablando de multifuncionalidad en una prédica? ¿Por qué estamos hablando de ciencia? Porque nosotros pensamos que así es con el amor hacia el Señor. Pensamos que nosotros podemos ser multifuncionales con el Señor. Es decir, yo puedo amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Yo puedo amarme a mí mismo y a Dios al mismo tiempo. Pero la palabra es muy clara y nos dice que no es así. De hecho, así como el cerebro se ve afectado negativamente cuando yo trato de ser multifuncional y me engaño a mí mismo, porque según los estudios los que más multifuncionales se creían eran los menos multifuncionales, sino que como hay una producción de dopamina, la persona cree, sí, es que yo soy muy efectivo, yo soy muy multifuncional, pero la verdad es que no. Lo mismo pasa con el corazón, con el espíritu, con el alma del hombre. Y el hombre cree que puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo, pero la verdad es que no. Y el corazón y el alma se van viendo afectados negativamente, aunque uno no lo crea. Ahora no crean que, estar viendo la novela favorita y estar en el celular va a afectar grandemente el cerebro. No, eso no. Pero tratar de hacer muchas cosas en el trabajo al mismo tiempo, eso se afecta. Lo mismo pasa con el corazón. Por eso es que Jesús muy claramente nos dice en Mateo 6:24 que ninguno puede servir a dos señores, porque va a aborrecer a uno y va a amar al otro, ¿cierto? O estimar al uno y menospreciar al otro. Uno no puede servir a Dios y a las riquezas, nos dice Jesús en Mateo 6:24. Entonces, Jesús nos dice algo muy claro y es muy lógico. Y es el mandamiento en el que Él resume toda la ley. Es, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y eso es demasiado lógico. Yo no puedo amar a una persona solo con mi cuerpo. Yo no puedo amar a una persona solo con mi alma. Yo no puedo amar a una persona solo con mi corazón. Sino que cuando yo realmente amo, todo mi ser estás concentrado en esa persona, en ese objeto. Ese es el verdadero amor.
Y por eso es que yo no puedo amar al mundo y a Dios, porque o todo mi ser está concentrado en el mundo o todo mi ser está concentrado en Dios. Yo no puedo amar dos cosas al mismo tiempo. Y la cosa es que Dios no es un Dios que diga, bueno, ve de aquí para allá, de aquí para allá. Ama al mundo y luego me amas a mí. Ama al mundo y luego me amas a mí. No, para Dios no es así. Dios no quiere personas tibias, nos dice la palabra. Y por eso es que Él manda, la condición, el requerimiento para seguir a Jesús es muy difícil. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un mundo donde se nos dice, ámate a ti mismo, tú vales la pena, tú puedes. Pero Jesús no da un mensaje así. Jesús nos da este mensaje en Mateo 16:24. Mateo 16:24 nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este es un mandamiento muy difícil para nosotros, porque hoy en día nos amamos demasiado. Nos amamos tanto que incluso llegamos al punto de odiarnos. Nos amamos demasiado. Y ese es el mandamiento de Jesús. Primero, que yo no puedo amar a Dios, yo no puedo amar al mundo y a Dios, yo no me puedo amar a mí mismo y a Dios. Cuando yo amo a Dios me estoy amando a mí mismo, sí. Pero cuando yo me amo a mí mismo más que a Dios, yo no puedo amar a Dios. Segundo nos dice, ¿cómo debo amar a Dios? Con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y luego nos dice Jesús, si es un reto realmente, niéguese. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús el día de hoy. Entonces vamos a buscar Juan 13. Juan capítulo 13. Cuando nosotros vemos el libro de Juan tiene algo especial, y es que el 50% de los capítulos tratan acerca de esos últimos días de Jesús. De hecho, si nosotros vemos el capítulo 13 de Juan, este día es jueves, el jueves, ¿cierto? Es jueves antes de que Él vaya a ir a morir, es la noche antes de morir. Entonces el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, miren todos estos capítulos, nos está hablando de la última noche, nos está hablando del momento en que Él está compartiendo con sus discípulos, la última cena, la última santa comunión. Ese es el momento que se está describiendo en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Y nosotros vemos que Jesús, antes de la Pascua, o durante la Pascua, según el evangelio que uno vea, Él organiza, digamos, esta comida, esta cena con sus discípulos. Cuando Él organiza esta cena con sus discípulos, ¿ustedes creen que Él no conocía el corazón de ellos? Él lo conocía muy bien, Él conocía el corazón de cada uno de sus discípulos. Y a pesar de haber estado durante 3 años con Jesús, ¿qué es lo que estaba en el corazón de los discípulos? Todavía, Jesús va a resucitar. Jesús va a morir y va a resucitar y vamos a ir al reino de los cielos. ¿Ustedes creen que esa era la esperanza de ellos? No, la esperanza de ellos seguía siendo ¿quién va a ser el mayor de nosotros? Claro, ellos ya se olían, Jesús ya estaba como cambiando su conversación, su discurso, su sermón, y estaba diciendo voy a morir, ya viene el reino de los cielos, ya viene el reino de los cielos. Entonces, claro, ¿qué es lo que está pensando la gente? ¿Quién va a ser el mayor allá? Yo quisiera ser el mayor. Yo quisiera ser el de mayor rango. Eso no es lo que pasa en las iglesias hoy en día. Estamos buscando cómo tener puestos altos y no buscamos cómo servir donde nadie nos vea. Claro, porque es un puesto que a nadie le gusta. A todos nos gustan los puestos altos, los puestos que se ven. Pero Jesús hoy nos está mostrando algo diferente a través del capítulo 13, en el versículo 4. Él nota en el corazón de los discípulos que los discípulos todavía anhelaban, pensaban, querían ser mayores que el otro.
Pero Jesús hace algo que nos llama demasiado la atención y dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñida. Esto es demasiado amor. Esto es demasiado amor. Que el maestro se ponga a limpiar como un siervo los pies de sus discípulos es algo ilógico. Hoy en día nosotros pensamos en pies. ¿Qué es lo que pensamos? En los pies de esas modelos bonitos, bien puliditos, con las uñas pintadas. ¿Ustedes cómo se imaginan los pies de los discípulos? Caminando en el desierto todos los días. Seguramente ya esos pies estaban agrietados, estaban secos, estaban pecuecosos. Esos eran los pies de los discípulos. Y a pesar de esto, Jesús se postra y les muestra a los discípulos qué es ser mayor. ¿Y qué es ser mayor? Es postrarse, es servir al hermano, es estar ahí para el otro, es estar ahí limpiando los pies del otro. Y cuando nosotros vemos el texto, lo que nos tiene que llamar la atención es una cosa: Judas estaba entre los que le lavaron los pies, ¿sí o no? Estaba ahí. Judas estaba ahí. Judas Iscariote, con esos pies que le había lavado el Señor, con esos pies limpios que el Señor había limpiado luego de postrarse, y que seguramente el Señor no hizo sino que los limpió con amor y con dedicación. Con esos mismos pies corrió, y ¿qué fue lo que hizo? Vendió a Jesús con esos pies limpios. Y nosotros vemos aquí que cuando Jesús se postra para lavar los pies de los discípulos, se levanta una persona y dice: a mí no me vas a lavar los pies. ¿Quién es? Pedro. Pero ¿qué le dice Jesús? Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, ¿qué dice Pedro? Entonces límpiame las manos y la cabeza. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Pedro no es que sea una persona emocional, es una persona que ama con todo su corazón al Señor. Él ama con todo su corazón al Señor. El centro de su corazón es el Señor. Él lo dejó todo por el Señor. Y está ahí y dice: ¿tú cómo te vas a postrar ante mí para servirme si yo soy siervo tuyo? Si yo soy tu discípulo. Pero luego dice: lávame completamente. Pero nosotros solo pensamos en una persona que negó, que vendió a Jesús. Pero Jesús nos dice algo diferente. Se los voy a leer yo para que no estemos pasando mucho. Mateo 26, 31. Mateo 26, 31 nos dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús les está profetizando. ¿Ustedes creen que Judas es peor que yo? Que Judas es peor que ustedes. Ustedes también me van a dejar. Ustedes también se van a escandalizar de mí. Cuando a mí me arresten, ustedes también van a huir. Ustedes también no van a hacer mi apoyo. Y luego nos dice en Juan 13, 33: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces, claro, esta persona que ama tanto al Señor, que es Pedro, se levanta. ¿Y qué es lo que le dice? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo nunca te dejaré, porque yo te amo. Y nos dice en Juan 13, 37, 38. Juan 13, 37, 38, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, mi vida te la voy a dar. Te voy a dar mi vida. Y Jesús, ¿qué le responde? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Ustedes creen que Pedro creyó esas palabras? No, seguramente él decía: no, yo, ¿cómo voy a negar a mi Señor? ¿Cómo voy a negar a mi Jesús, aquel que me ha amado?
Yo soy el discípulo que caminó sobre las aguas. ¿Quién de los discípulos caminó sobre las aguas? Solo Pedro. ¿Quién es él cuando Jesús dijo, es que voy a morir, voy a entregar mi vida? ¿Quién es el que trató de convencer a Jesús o le exhortó para que no muriera? Pedro. Pedro era el que supuestamente más amaba a Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro era como el Sancho Panza de Don Quijote. Era el Robin de Batman. Él era el que siempre estaba allí. El que si había que hacer algo, Pedro estaba primero. El que si había alguien que servir, Pedro estaba ahí abajo, ya sirviendo, arreglando las cosas. De hecho, si nosotros vemos cuando arrestan a Jesús, ¿quién es el único que saca una espada mientras que los otros huyen? Pedro. Pedro es el único que trata de reconvenir a Jesús. Es Pedro. Pero ya sabemos entonces que pasa esta cena. Judas va y vende a Jesús. Pedro dice, jamás te voy a negar. Jesús le dice, tú me negarás antes de que cante el gallo. Luego va Jesús a orar al monte Getsemaní el jueves. Y luego cuando estaba orando, ¿qué es lo que hacen los discípulos? Se quedan dormidos. Y luego vienen a arrestar a Jesús. Todos los discípulos huyen. Pero hay uno que a pesar de haber huido, siempre siguió a Jesús lejos. ¿Quién era? Pedro siguió a Jesús desde lejos. Y siempre veía dónde iba Jesús. Y cuando Jesús estuvo ya para ser enjuiciado, y lo más triste, ¿quién juzgó a Jesús? Un pecador. Un pecador juzgó al juez de todo el universo. Otros pecadores, ¿qué fue lo que hicieron? Golpearon, escupieron, insultaron a Jesús. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace Jesús? Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor. Pero vemos a este Pedro que entra a la casa del sumo sacerdote, donde fue Jesús. Y claro, como es muy fría la noche, hay un fuego, ¿cierto? Hay unas brasas. Y él, ¿qué es lo que hace? Él se va cerquita del fuego y ve qué es lo que está pasando con Jesús. Y está cerca del fuego mientras se calienta, porque la noche es muy fría. Y viene una criada, la criada del sumo sacerdote, y ¿qué dice? Tú eres uno de los discípulos, tú eres uno de los que seguían a Jesús. Y él, ¿qué dice? No, yo no conozco a ese hombre, yo no lo conozco. Y según el evangelio nos dice que la criada vuelve a verle, o también nos dice otra persona vuelve a verle y dice, no, tú también seguías, yo sé que tú seguías. No, yo no seguía a ese Jesús, yo no lo conozco. Y luego nos dice la palabra que otra persona le dice, tú eres uno de los que seguía a este Jesús. Y si nosotros vemos el evangelio en Marcos, vamos a ver que Pedro hace algo que nos debe llamar la atención. Él jura y maldice. Y cuando uno jura, siendo judío, ¿por quién jura? Por Dios o el templo. Hijo de tantas que yo no conozco a ese Jesús, está diciendo así. Yo juro por Dios, por el templo, que yo no conozco a ese Jesús, está diciendo Pedro. La palabra nos dice que justamente cuando él está diciendo esas palabras, canta el gallo. Y Jesús ve a Pedro. ¿Con qué mirada estará viendo Jesús a Pedro? ¿Te lo dije? No. Seguramente está viendo, como ya les había descrito, el cordero cuando es asesinado como sacrificio por nosotros. ¿Qué es lo que hace? Lo ve a uno. Así es Jesús, está viendo a Pedro y seguramente esos ojos son ojos de compasión. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro recuerda quién fue el que le amó. Pedro recuerda quién fue el que le llamó. Pedro recuerda
todos esos momentos que estuvo con Jesús. ¿Y qué es lo que hace? Yo negué a Jesús. Y llora amargamente, dice la palabra. Llora amargamente. Huye y llora amargamente. ¿Cómo negué yo a Jesús? Yo decía que le amaba. Yo decía que Él era mi centro. Yo decía que entregaría mi vida por Él. Yo decía que le amaba con todo mi ser. Yo fui el que dije, es que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo fui el que caminé sobre las aguas. Y hoy yo le estoy negando. Y no solo una vez, 3 veces le negué. 3 veces le negué. Aquí frente al fuego, aquí frente a las personas, le negué 3 veces antes de que cantara el gallo. Este era Pedro. Y vemos entonces cómo este Jesús es colgado en la cruz, muerto por nuestros pecados. Y al tercer día, ¿qué es lo que hace? Resucita. Resucita. Yo les pregunto, cuando Jesús resucita, ¿los discípulos tenían gozo? ¿Sí o no? Como es una pregunta, seguramente todos dicen que no. Pero seguramente todos pensaban, claro, si resucitó. Si nosotros vemos el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, vamos a ver que la palabra constantemente nos dice, y ellos no creyeron, y ellos no creyeron, y ellos no creyeron. Es decir, Jesús había resucitado y ellos no creían que Jesús había resucitado. No creían, no creían, no creían. Tanto que Jesús tuvo que llamarles la atención, nos dice el Evangelio de San Marcos, por la incredulidad en sus corazones. Ellos no creían. Esto nos está demostrando que los discípulos durante la Santa Comunión no entendían cuando Jesús les decía, coman de mi carne, beban de mi sangre. No entendían qué es lo que quería decir Jesús. No entendían que Jesús iba a morir y a resucitar. No entendían que no es quién es mayor, sino quién sirve más. Ellos no entendían. Pero entonces ya volvamos a Juan 21. Vamos a buscar Juan 21. Juan 21 y vamos a ir entendiendo este texto, versículo 1 del capítulo 21. Aquí la palabra nos está diciendo que Jesús había aparecido por tercera vez a los discípulos. Esta era la tercera vez que se había manifestado Jesús a los discípulos. Nos dice aquí en el versículo 1. ¿Y dónde se manifestó? Junto al mar de Tiberias. ¿Dónde es el mar de Tiberias? Es el mar de Galilea. ¿Dónde es el mar de Galilea? ¿Qué ocurre en el mar de Galilea? Es donde los discípulos estuvieron con Jesús yendo y viniendo, llevando el evangelio. Pedro caminó por esas aguas. Ese era el lugar que le recordaba a Jesús. Ese era el lugar. ¿Y quiénes estaban ahí? 7 personas. Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. 7 personas. Y aquí pasa algo completamente raro. ¿Por qué? Porque Pedro, al conocer que Jesús había resucitado, en vez de ir en pos de Jesús, hace completamente lo contrario. ¿Qué es lo que él hace? Dice, voy a pescar. Voy a pescar. ¿Qué hay debajo de estas palabras? ¿Qué hay detrás de estas palabras? Él está diciendo, hermanos, ustedes saben lo que yo hice. Ustedes saben que yo negué a Jesús 3 veces. Yo dije que iba a entregar mi vida por Él. Yo dije que Él era mi centro. Yo dije que le amaba con todo mi ser. Pero cuando vino la prueba, ante la posibilidad de una muerte, ¿qué fue lo que hice yo? Le negué. Por temor a los hombres y no temor a Dios. Por buscar la gloria de los hombres y no la gloria de Dios.
No somos así muchos de nosotros. Decimos, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te quiero. Pero viene la prueba y ahí le negamos. Muchos de nosotros pensamos que la historia del hijo pródigo es una vez. No, realmente la historia del hijo pródigo la cometemos todos los días. Somos hijos pródigos que vamos, nos escapamos de la casa y volvemos. Nos escapamos de la casa y volvemos. Lo mismo pasa hoy con Pedro. Pedro hoy nos está diciendo, voy a pescar. ¿Qué es lo que está diciendo él? Voy a volver atrás. Voy a volver a mi trabajo. Voy a volver a mi hogar. Voy a volver a lo que yo hacía antes. Yo no sé hacer nada más. No me puedo volver carpintero. No me puedo volver albañil. Tengo que volver a pescar. Y esto lo demuestran las profecías de Jesús cuando decía que todos serían esparcidos y volverían a sus casas, que nos lo dice en Mateo. Pero entonces, claro, los otros discípulos, al escuchar esto y al ver el discurso de Pedro, ¿qué es lo que hicieron? La conciencia de ellos también les dijo, nosotros también huimos. Entonces dice, vamos nosotros también a pescar. Vámonos al mundo, vámonos a devolvernos. Y nos dice aquí que ellos se fueron a pescar en la noche y estaban tirando las redes. ¿Y cuántos peces pescaron? Ninguno. ¿Eso qué nos está diciendo? Que así es nuestra vida de fe. Uno sale al mundo y trata de pescar como vida, como gozo, como algo que cambie la vida de uno, dejando a Cristo atrás, pero uno no alcanza nada, no puede pescar nada. Y Jesús seguramente estaba hace mucho tiempo en la playa, viendo este discurso de Pedro, viendo a los discípulos, viendo cómo hacían esos intentos de pescar y no lograban nada durante toda la noche. Y luego cuando ve que ya están agotados, dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Y ellos qué dijeron? No, claro, es que no habían pescado nada. Entonces Jesús les dice, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Ustedes creen que lo importante era el lado? No. Está diciendo, es que si ustedes siguen mi palabra, ustedes van a lograr pescar. Entonces cuando ellos tiraron la red a la derecha de la barca, ¿qué fue lo que hicieron? Pescaron gran cantidad de peces, nos dice la palabra. Entonces Juan hace clic la mente cuando escucha esto, cuando ve esto, porque esto ya había sucedido antes. ¿Y qué es lo que hace Juan, el discípulo amado? Seguramente golpea a Pedro. Pedro, es Jesús. Nosotros ya vivimos esto, es un déjà vu, ¿sí o no? No, está ocurriendo de verdad, pellízcame. Es la realidad. Está ocurriendo. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro se viste y se tira al agua. Y él está haciendo aquí algo que es ilógico como pescador. ¿Qué es lo que está haciendo ilógico como pescador? ¿Qué? Tirarse al agua, no. Soltar la red. Si hay tantos peces, ¿yo cómo voy a soltar una red? Es ilógico, más bien, Jesús, un momentico, ya vamos. No, él suelta la red de ahí mismo, va y nada hacia donde está Jesús. Y luego espera a los otros discípulos. Y miren lo hermoso aquí, el versículo 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Qué nos recuerda estas brasas? ¿Qué? ¿El sacrificio? ¿Qué? Cuando Pedro negó a Jesús. Pedro está viendo esta imagen, esta escena, y él ve unas brasas, las mismas brasas, en una misma mañana, fría, y ve esto, y ve a un Jesús, y esto nos tiene que llamar la atención a nosotros, los que estamos pastoreando, liderando, guiando. Vinieron puestas y un pez encima de ellas y pan. En otras palabras, Jesús ya tenía preparado esto. Jesús le había cocinado a sus discípulos.
y ya había resucitado. Esto no nos está diciendo algo grande de Jesús, que no porque Jesús resucitó ya dice, bueno, sírvanme. Él sigue con ese mismo carácter, manso y humilde. Él le lava los pies, Él le sirve comida. Y aquí la palabra nos dice que Él les dio de comer. Él les dio de comer. Seguramente Pedro, abre la boca. Juan, abre la boca. Eso es muy incómodo. Una vez en el grupo de jóvenes en Corea, una actividad era que nos sentábamos en círculo y escogíamos una pareja y nos daban un pedazo de pan y un pedazo de jugo de uva. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Coger el pan, untarlo en el jugo de uva y dárselo en la boca al otro. ¿Ustedes saben cuán incómodo es eso? ¿Ustedes saben cuán incómodo es si la otra persona es una mujer? Uno no se siente cómodo. Y sin embargo, Jesús va y dice aquí, vino pues en el versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo el pescado. Jesús le dio a cada uno, a estos que le habían negado, a estos que habían huido. ¿Y ustedes cómo creen que estaban los discípulos? ¡Ay, tan rico! Es que a mí me gusta más la tilapia. No, a mí me gusta más el bagre. No. Miren lo que nos dice el versículo 12. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. La vergüenza de lo que habían hecho. La vergüenza de haberse alejado de Jesús. La vergüenza de haber dicho, yo te amo, pero me fui. Yo dije que iba a entregar mi vida, pero no la di. Esa vergüenza. Y nosotros vemos qué es lo que hace Jesús. Jesús no le recrimina. Ustedes no, pues que me habían dicho que me amaban. Yo se los dije. Así somos muchas veces. Pero Jesús hace algo completamente contrario. Nos dice aquí, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús le hace 3 preguntas que tienen relación con estas 3 negaciones de Pedro. Pedro le negó 3 veces. Jesús le pregunta 3 veces, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Claro, ¿ustedes creen que Pedro cuando estaba comiendo estaba sonriendo? No, seguramente él estaba todo achicopalado, estaba todo. Yo había dicho que iba a seguir a Jesús. Me fui a pescar, en vez de pescar hombres, fui a pescar peces. Volví atrás. Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Qué significará más que estos? ¿Quiénes serán estos? Son 3 opciones. Primero, ¿me amas más que los otros discípulos? Porque cuando Él dijo, yo te amo, yo voy a entregar mi vida por ti, dentro de esas palabras está diciendo, yo te amo más que ellos. También está diciendo, segundo, ¿me amas más que estos? Es decir, que me amas más que lo que tú amas, que lo que tú los amas a ellos. Está diciendo, es decir, Pedro, ¿tú los amas a ellos? Sí, claro, porque Jesús mandó que les amara. Pero ¿me amas tú más a mí que ese amor que tú tienes por ellos? Y tercero, lo que está diciendo, ¿me amas más que a la red, que al barco, que a tu vida? Está preguntando Jesús. Y aquí nosotros vamos a ver que qué es lo que responde Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te amo.
¿Cuántas veces dice esto? 2 veces. Él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y si nosotros lo vemos en griego, que va a dar como el toque de lo que realmente quiere decir este pasaje, Jesús le está preguntando a Pedro, Pedro, ágape a mí, es decir, tú me ágape, tú me amas. ¿Y qué es un amor ágape? Un amor incondicional, un amor que entrega su vida, un amor que busca acción. Tú me ágape. ¿Y qué responde Pedro? Sí, Señor, yo te fileo. Yo te fileo, que es otro tipo de amor, que no es un amor tan incondicional, sino que es este afecto entre hermanos. Jesús está diciendo, tú me ágape. Y él dice, sí, Señor, yo te fileo. Es decir, Pedro, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Jesús le está preguntando, ¿tú me amas? Todos sabemos la diferencia entre tú me amas y tú me quieres, ¿cierto? Es como en español, digámoslo así. Digamos que el amor es más grande y el te quiero es algo más chiquito. Tú me amas, Señor, yo te quiero. Pedro ya no es capaz de decir, Señor, yo te amo. ¿Por qué? Porque él sabe, su conciencia le dice que fue todo lo que estaba ocurriendo. Tú me amas, está diciendo Jesús, yo te quiero. No es, sí, Señor, yo te quiero. Tú me amas, te quiero. Y la tercera vez Jesús le pregunta, Pedro, tú me amas. Pero esta vez es algo maravilloso que Jesús no le pregunta, tú me ágape, la tercera vez, sino que me pregunta, tú fileo a mí. Y Pedro dice, ¿qué es lo que dice Pedro? Tú lo sabes todo, tú sabes que yo te fileo a ti. Tú me quieres, está diciendo, tú me amas, yo te quiero. Tú me amas, yo te quiero. Tú me quieres, Señor, tú lo sabes todo, yo te quiero. Está diciendo Pedro. ¿Qué está debajo de lo que está diciendo tú lo sabes todo? Tú lo sabes todo. Es que es una respuesta rara. ¿Por qué? Porque hay un patrón. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y cambia la respuesta de Pedro y dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Qué está debajo de esa afirmación de Pedro? Está todo lo que había ocurrido, toda esa negación de Pedro, todo lo que había dicho Pedro, pensando en cuántas veces Jesús le había mostrado su amor, pensando en cómo él es el único que le puso atención a un pescador, por quien nadie daba nada, pensando en cómo él era el que dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero luego dudó de su resurrección, pensando en cómo Jesús dijo, ustedes me van a negar, y él dice, yo no te voy a negar, voy a dar mi vida por ti. Y lo niega no solo una vez, sino 3 veces, y huye. Pedro está pensando de todo en esto. Pedro está pensando en, Señor, yo te dije que te amaba, yo te dije que tú eras mi centro. Yo decía que yo podía dar mi vida por ti, pero ahora ni siquiera yo sé. Ahora lo único que yo puedo decir es que te quiero, pero tú sabes lo que hay en mí. Tú sabes que yo te amo, pero mi incapacidad como ser humano no me permite dar mi vida, no me permite dar mis fuerzas, no me permite darte amor. Es mi incapacidad. Señor, yo quisiera amarte, yo quisiera conocerte, yo quisiera servirte con todo mi ser, pero yo soy incapaz. Pero tú lo sabes, Señor. Y eso es lo que está diciendo Pedro en este momento. Está diciendo, Señor, tú sabes. ¿Y acaso no es lo que cada uno le dice al Señor? Yo se lo digo muchas veces, porque peco todos los días y le digo, Señor, ¿por qué será que yo no dejo estos malditos pecados? Y digo que te amo y digo que voy a entregar mi vida por ti, pero no muero a mis pecados.
pero tú sabes que te quiero, que al menos te quiero. Tú sabes que te amo, Señor. Es la petición de cada uno de nosotros, es nuestra afirmación. Y lo que está reconociendo Pedro aquí es: Señor, yo no soy capaz. Yo no soy capaz. ¿Y quién es este Pedro? Somos nosotros. Somos nosotros. Nos equivocamos, decimos: Señor, yo te amo, cantaré tu amor por siempre. Y ahorita, luego del culto, ¿qué es lo que hacemos? Pecamos. Nos alejamos del Señor, le negamos, nos alejamos de la casa del Padre y decimos: Señor, ¿por qué sigo en estas? ¿Por qué, si yo te amo? ¿Por qué sigo sintiendo este vacío? ¿Por qué me sigo alejando de ti? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué no puedo amar a mi hermano? ¿Por qué no puedo perdonar? Eso es lo que está diciendo Pedro, y eso es lo que decimos cuando estamos enamorados del Señor. Pero entonces Jesús le responde a esas preguntas, a esta respuesta de Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Está diciendo: ¿cómo es la forma en que yo realmente puedo empezar a amar más al Señor? Sirviendo al hermano, sirviendo a la iglesia, sirviendo al prójimo. Venimos a la iglesia pensando: ay, otra vez me tengo que reunir con esta manada de pecadores, hipócritas, juzgones, criticones. ¡Qué pereza! No, cambiemos ese chip y pensemos: ¿yo cómo puedo servirles? ¿Cómo puedo hacer que el amor de Cristo les transforme? Eso es lo que debe cambiar. Mira ese pecador, mira, otra vez cayó. No, cambiemos el chip. ¿Cómo puedo hacer que esta persona participe del amor de Cristo para que se levante? Es el amor de Cristo el que nos cambia, no nuestra crítica ni nuestro juicio. Pero claro, a pesar de escuchar esto, el corazón de Pedro, ¿ustedes creen que estaba tranquilo? No, porque si él ya negó a Jesús, puede hacerlo otra vez. Entonces Jesús le da la mejor de las noticias. ¿Cuál es la mejor de las noticias? De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Hablando así de la muerte de Pedro. ¿Cómo murió Pedro? Aquí la palabra nos está diciendo muy claramente: cuando eras joven, en este momento, te ceñías y tú ibas donde tú querías, pero no. Luego, cuando seas viejo, vas a extender tus manos y otro te va a ceñir y te llevará donde tú no quieras. ¿Cómo muere Pedro? Crucificado. Hoy en día, nosotros, ¿qué le diríamos al Señor? Ay, Señor, lo otro sí, pero esto no. Uy, no, Señor, ¿cómo hace que morir crucificado? No, chao. Más bien prefiero seguir fuera de ti. No. Para Pedro es la mejor noticia. Porque ¿qué es lo que le está diciendo esta profecía? Tú vas a morir por mí. Tú vas a morir por mí. ¿Quiénes de ustedes van a morir por el Señor? ¿Quiénes de ustedes están dispuestos a seguir al Señor? 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Porque este sígueme es tan poderoso. Porque así comienza el ministerio de Pedro. Así comenzó cuando era discípulo. Jesús le dice: vengan en pos de mí. Cuando él era un simple pescador. ¿Y qué hizo Pedro? Dejó las redes y se fue. ¿Y qué le está diciendo hoy Jesús a Pedro? Olvídate del pasado. Ya deja atrás lo que pasó. Extiéndete hacia lo que está adelante y sígueme. Sígueme. Sígueme a mí. Esa es la invitación del Señor para todos nosotros hoy. Ustedes aman al Señor, ustedes ágape al Señor. Decimos fileo. Ustedes aman al Señor, no, yo lo quiero. ¿Por qué? No podemos confesar yo lo amo, porque no somos capaces de dar nuestra vida por Él.
Pero entonces, ¿qué nos dice Jesús? Yo sé que tú no eres capaz con tus fuerzas, con tu mentalidad, con tus capacidades de seguirme. Pero obedece solo este mandamiento, que yo me ocupo del otro. Sígueme, sígueme. Hoy yo los invito a cada uno de ustedes, que de pronto muchos nos podemos sentir culpables, que nos podemos sentir lejos del Señor, que nos podemos sentir que hemos hecho un montón, pero no logramos agradar al Señor. Solo síganle, síganle. Jesús nos dice, sígueme y ya. Jesús no está diciendo, bueno, haz estas cosas y luego, no, sígueme. Está diciendo Jesús. Hoy tiene que ser nuestro corazón, como el de Pedro. Señor, yo te fileo, yo te quiero. Tú conoces mi corazón. Permíteme amarte, permíteme seguirte. ¿Cómo le amo? Sirviendo al hermano. Ustedes, Alejandro me mostró un video muy gracioso el día del Señor pasado, un video, pues, perdón para los que son hinchas del Medellín, pero ya Juan Rafael, un video donde un señor es llorando, llorando, no, es que no hay con qué jugar, ¿cierto? Decía algo así como, no hay con qué jugar fútbol, es que les va muy mal, esos tullidos, y decía todo eso. Y luego se pone a llorar, pero es que yo los quiero, ¿cierto? Yo los quiero, igual los quiero, aún así pierdan. Si vemos esto en un equipo de fútbol, ¿cómo podemos amar más al Señor? Justamente eso, amando más a la iglesia, sirviendo al otro. Ustedes ven cómo se une un país. ¿Cuándo es el momento que está más unido Colombia? En los mundiales. En los mundiales. Yo puedo estar peleado con pero si Colombia está jugando contra Brasil, los dos, Brasil abajo, Colombia arriba, nos unimos. De la misma forma, nosotros nos tenemos que unir por este equipo de perdedores, pero que el director técnico es el más teso, que se llama Jesús. Tenemos que luchar juntos y correr juntos y batallar juntos. Y así, por este director técnico, no por nosotros, vamos a tener la victoria. Listo. Entonces, por eso es el apacienta mis corderos. Es la forma en que yo muestro ese amor. Pero en este momento vamos todos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Cada uno en este momento, aún así diga, yo no te amo, Señor. Aún así no sienta que le ama. Vamos a decirle al Señor cuánto le amamos. Aún así sea, Señor, yo no puedo decir que te amo, pero tú sabes que te amo. Si hay alguno que no encuentre ese amor hacia el Señor, pídale perdón al Señor. Pero vamos a pedirle al Señor que nos permita amarle, pero primeramente confesemos cuánto le amamos. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y todo.